Hola, buenas. Me pillaron tomando cerveza. ¿Cómo están? Vamos a empezar, vamos a invitar a nuestra invitada. Hoy día vamos a hablar de Malta, así que vamos a estar hablando con Patagonia Malt, empresa chilena, una maltera súper grande. Ya, ahora vamos a hablar un poquito más con Elena. Bienvenidos a todos. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿y tú? Ahí estás. Se Aquí conectó al estoy. tiro. Estamos saludando un poquito a la gente, vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando para esperar que haya más audiencia. Ya van 12, 13, 14, se van sumando poco. Héctor Jara, ¿cómo estás? Monu007, hola Monu. Veo hartos nombres que se van repitiendo, así que hay gente que ha visto los videos anteriores. Vamos a esperar, como te decía Elena, unos minutos. Se me cortó un poco tu video, no sé si eres tú, pero te veo ahí un poco pegada. No sé si se escucha bien también. Ahí está. Héctor, hola Héctor, ¿cómo estás? Isra, ¿cómo estás también? Llevamos 20 usuarios, buenas noches. Elena salió porque algo pasaba, así que vamos a mandar la invitación de nuevo. Le estaba comentando a los muchachos que vamos a hablar de Malta hoy día. Vamos a hablar con Elena de Patagonia Malt, una empresa chilena que se dedica al malteo. Ya es una empresa grande que distribuye productos en Chile. Cuando se habla de Malta Nacional, se habla prácticamente de Patagonia Malt. Y también ellos exportan harto. Ahí está Elena, ahora sí. ¿Me escuchas bien tú, Elena? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Ah, ya, bacán. Sí, yo te escucho, te veo un poquito cortada, un poco cortada, pero ahí está como recuperando tu conexión. Sí. Esperemos que ¿Tú no me falle. escuchas bien, cierto? Sí, perfecto. Ya, bacán. Perfecto, ya, ya vamos 21, se sigue subiendo gente, Montesino, Richard, Israel, ¿cómo están? Ya algunos les dio sed, aquí tengo mi vasito, espero que todos tengan su vasito también, que como nuestro sello. Ya, como les comentaba a los muchachos hace un minuto atrás, Sí, el- la idea de este live es entrar un poquito en otro ingrediente. Ya hemos hablado de levadura, tenemos programado lúpulo, entre medio hemos catado cerveza, pero no hemos hablado del alma de la cerveza, que es la malta. ¿Ya? Y para eso la idea es hablar con un experto, una empresa líder también en Chile, la más grande. Yo creo que todas las cervezas que hemos probado en alguna proporción tienen algo de Malta de Patagonia. Así que, por favor, Elena, tú preséntate, habla un poquito de tu empresa, dónde trabajas tú y explícanos un poquito el contexto de Maltexco antes de partir con el tema. bueno, yo soy la jefa de investigación y desarrollo de Maltexco. Maltexco es una empresa muy grande que provee a la industria nacional y también exportamos una fracción de la malta que se hace a partir de la cebada. Contamos con una trazabilidad completa. En el fondo tenemos un área agrícola que se encarga de toda la parte agrícola, valga la redundancia, y después todo el proceso maltero con la distribución de la misma. Yo en lo particular llevo 5 años trabajando en Maltexco como jefa de investigación y desarrollo, y ha sido toda una aventura aprender de cebada, de malta, porque además es una empresa única en Chile. No hay otra empresa maltera que Claro. haga los mismos productos. Si bien tenemos competencia, toda la competencia que tenemos es importada. Sí, hay harta importada también. Hay como un boom de importada, siendo que tenemos el producto aquí. Es un buen producto, yo lo ocupaba harto. Todas las recetas que nosotros diseñamos Ujú. tienen una gran base de maltas de Patagonia. ¿Sabes que me dicen que se escucha un poquito bajo? Yo también te escucho un poquito bajo. No sé si está con el ¿Sí? audífono un poco lejos a lo mejor de tu boca, pero se No escucha un sé. poquito, un poco bajo tu audio. ¿Ahí se La escucha imagen mejor? se ve bien. ¿Ahí se escucha No, se mejor? escucha igual. No, no, igual se escucha bajo. Se escucha, se entiende, pero está bajito. No sé cómo puedo solucionar esto. Porque no tengo el teléfono lejos. Básicamente lo Sí. tengo encima.
Sí. Ya, vamos a avanzar igual de todas maneras, así que se entiende como te digo, pero se escucha un poquito bajo, así que vamos a seguir avanzando en los temas. Como tú decías, Maltexco, o sea, Patagonia Mal, es la marca que vende comercialmente la malta que se produce en Chile. Hay harta competencia que están llegando de Holanda, de Francia, de otras partes. Pero tenemos nuestra malta nacional, que hay que quererla también, hay que usarla, hay que probar con ella. Yo he experimentado sin ningún problema, me da las densidades, tiene buenos perfiles de sabor, hay unas maltas especiales bien diferentes a lo que se puede encontrar, entonces no hay ninguna razón para no ocuparla. De hecho, ustedes venden un montón de malta afuera. De hecho, a mí me llegan a veces envases que vienen en inglés. Me avisan, ¿sabes que no tengo etiqueta en español? Y me llegan en inglés desde Estados Unidos, como que van para Estados Unidos la etiqueta. Entonces, hay que atreverse, muchachos. Como les decía, si hay usuarios Barbón ahí, todas las recetas de Barbón llevan un porcentaje de malta de Patagonia Malta. ¿Ya? Me gustaría partir ya entrando, voy a hacer una pequeña introducción, ¿ya? Porque cuando hablamos de malta, hablamos de cosas que se sienten en la boca al final. ¿Ya? Lo que uno cree no es un grano solamente, tiene un montón de trasfondo y hay un montón de procesos asociados a la malta. ¿Ya? Primero, la malta, como que la conocen, como que se le conoce como el alma de la cerveza. ¿Ya? Pero ¿qué es el alma de la cerveza? Es como bien subjetivo. Entonces, tiene que ver con percepciones que uno tiene cuando se toma la cerveza. ¿Ya? Tiene que ver con aromas, tiene que ver con textura, tiene que ver con la sensación en la boca, tiene que ver con sabores maltosos, sabores a masa, sabores tostados, sabores torrados, sabores como a biscuit, que se sienten en la boca, y uno dice, esto es una cerveza, es característico. Y todos esos sabores son impartidos por la malta, ¿ya? De una u otra forma. Ahora hay una pequeña apreciación con malta. Al final, el grano es la cebada. La cebada es el grano y el proceso es el malteado, y después del malteado sale la cebada malteada. ¿Ya? Entonces ahí hay como un pequeño error o una confusión de nombre, que de repente se usan distintamente cebada malteada, cebada o malta, pero técnicamente la cebada es el grano, que al final es un fruto y semilla, que pasa por un proceso de malteo, y ese proceso de malteo es lo que lo convierte en la cebada malteada que nosotros podemos ocupar en la cervecera. ¿Ya? Como les decía, hay muchas cosas que tienen que ocurrir para que eso pase. Elena nos va a contar un poquito más adelante un poquito de qué es lo que sucede para que el grano se transforme en esto. ¿Ya? Hablamos de la levadura. Cuando hablamos de levadura líquida, no sé si se acuerdan que en el live anterior hablamos de las levaduras Kveik. Y estas levaduras fueron impulsadas principalmente por una persona, que era esta persona Harshol o Harshol, que no pudimos, no supimos cómo se pronunciaba, y esta persona fue la que impulsó el desarrollo de la levadura líquida. En el caso de la malta pasa algo parecido. ¿Ya? Hay una persona que se encargó al final, ahí estaba, ahí volviste, Elena. Sí. ¿Me escuchas bien de nuevo? Sí, no, yo te escuchaba todo el rato, no he dejado de Ya, perfecto. Bueno, este muchacho, este joven, Harry Harlam se llama. Harry Harlam es como, hay un libro que lo cataloga como el Indiana Jones de la malta. ¿Ya? Es la persona que dedicó toda su vida a recopilar muestras por todo el mundo. Entre medio sucedió la Primera Guerra Mundial, entonces lo destinaron para que fuera a desarrollar un programa de alimentación para Estados Unidos y Europa después de la guerra. Siguió recorriendo, recolectó como 5.000 muestras de malta de todas partes del mundo, las clasificó, las estudió, ensayó con ellas y se convirtió al final se convirtió en las bases de estudio de la malta que tenemos hoy en día. O sea, gracias a él tenemos malta así como la conocemos ahora para uso cervecero. ¿Ya? Entonces, también hay que considerar que la malta, estamos dando el contexto de la malta, después Elena va a entrar en el detalle, que la malta interactúa con todos los elementos que están en la cerveza. Entonces, la malta interactúa con la malta, con la levadura, con el lúpulo. Entonces, es un elemento indispensable, pero que no está aislado, ¿ya? No es solo malta, sino que es una combinación de ingredientes que nos dan esta sensación en la boca, que hay algo ahí que es torrado, hay algo que es masa, hay algo que nos hace identificar que la cerveza es cerveza efectivamente, ¿ya? Eso como contexto general de la malta. Tenemos que considerar también que la malta, la cebada, es una planta,
¿ya? La cebada no quiere hacer cerveza, no le interesa, así como la levadura tampoco le interesa hacer cerveza, lo que quiere la malta es reproducirse al final. Y nosotros nos aprovechamos de eso para convertirlo, pasarlo por el proceso de malteado y convertirlo en cerveza. ¿Ya? Pero se siembra como un cereal más. Y ahí me gustaría que Elena me ayudara un poquito con la siembra, la cosecha y que nos hable un poquito de lo que hacen en Maltesco con respecto a esto. Sí, bueno, lo primero decirles que nosotros, como les dije anteriormente, tenemos un área agrícola que se preocupa de trabajar directamente con los breeders que desarrollan variedades cerveceras de cebada en Europa. Nosotros, todas las variedades que utilizamos en Chile son variedades cerveceras que se han traído de Europa y que se han probado por varios años en diferentes tamaños de parcela, primero una microparcela, después una parcela más pequeña donde se va evaluando el perfil maltero, el rendimiento agrícola y una serie de características para poder llegar a tener lo que hoy día tenemos como las variedades con las que estamos trabajando. No trabajamos exclusivamente con una variedad, hoy día tenemos alrededor de 6 variedades con las que estamos trabajando y son todas variedades cerveceras. Maltexco ha hecho un esfuerzo súper grande por aumentar las hectáreas plantadas de cebada y es así como desde el año 2007 hasta la cosecha que recién está terminando se han duplicado más o menos las hectáreas sembradas de cebada, partiendo desde las 7.000 más o menos en el 2016, llegando a las 14.000 en la última temporada. Ya lo que nos ha permitido cosechar, bueno, este año tuvimos un pequeño problema por la lluvia que se ocasionó en el verano, pero el año pasado sí se cosecharon más de 100.000 toneladas de cebada cervecera, que para Maltexco es todo un hito, ¿ya? Y nosotros ocupamos además, por kilos. Claro. Y además todas esas variedades son segregadas desde la cosecha. Nosotros no mezclamos variedades para maltear, o sea, se maltean variedades puras en cada batch de malteo dentro de las plantas que Maltexco tiene, que son 3, una en Talagante, otra en Coronel y otra en Temuco, que tienen diferentes tamaños de batch también. Eso como parte como de la introducción de lo que es las variedades y cómo trabajamos para llegar al producto terminado. Sí. Claro, ahí hay una pequeña apreciación que también el cervecero también puede tener la confusión, que una cosa, cuando uno la compra comercialmente, lo que compra es una malta Pale Ale, o una malta Viena, o una malta Múnich, y esa es la cebada que pasó por el malteo, se convirtió en eso. Vamos a explicarlo más adelante cómo se consigue cada cosa, pero la variedad es otra. La variedad es como la especie del grano, o sea, es como decir... es como el Carmener, tiene que ver con la variedad genética que es cebada malteada, o sea, cebada, perdón, cebada es un cereal y después de maltearla se convierte en pale ale, etcétera. Sí, ahí se fue de nuevo Elena. Elena, no te estás escuchando. Sí. Veo que no está. Vamos a ver si se conecta de nuevo porque se va. Yo creo que ella me escucha, pero yo por lo menos no la escucho. No sé si ustedes la escuchan a ella. Quería hablar como estaba hablando de la parte de agricultura relacionada a la malta. La cebada tiene una particularidad, que es una súper buena fuente de proteína. Entonces, por eso ha sido tan extensamente cultivada. Así como el trigo, así como el centeno, la cebada también tiene la característica de que es una excelente fuente de proteína. Entonces, voy a subir de nuevo a Elena. Entonces ha sido ampliamente cultivada y ha sido ampliamente ocupada al final por estas características. ¿Y por qué la ocupamos para hacer cerveza? La ocupamos principalmente tiene la particularidad de que en la cáscara del grano resiste la cosecha, resiste el malteado y después resiste el proceso que usamos nosotros, que es la maceración. Entonces, al resistir estos 3 procesos, se convierte en un excelente filtro para después hacer cerveza. Y esa es una de las razones por la que ocupamos este cereal y no ocupamos otro.
La cebada además tiene unas propiedades súper importantes, que es súper resistente. Se puede cultivar en distintas latitudes, a distintas alturas, se puede en distintos climas, incluso áridos, semiáridos, y ha sido domesticada, ya lleva 10.000 años siendo domesticada, entonces más encima ha sido súper estable en el tiempo y se convierte como en un cereal ideal para lo que estamos haciendo nosotros. Ahí volviste, Elena. Sí, supongo que en el edificio en el que vivo hay mucha gente conectada a internet ahora. Ya. Sí, bueno, lo que tú decías es bien característico de la cebada porque la cebada es el único cereal que no pierde su cáscara durante el periodo de cosecha y por eso después la cáscara se puede ocupar como lecho filtrante. Y otra característica de la cebada, de por qué se transformó en el cereal que se ocupa para la industria cervecera, es porque de los cereales que existen en el mundo es el que desarrolla la mayor capacidad enzimática. Entonces, para poder luego hidrolizar el almidón, que es lo que ustedes hacen durante la maceración cervecera. Claro. Eh, entonces, esas son las dos principales características de la cebada, de por qué la cebada se ocupa mayoritariamente en la industria cervecera y no el trigo y no la avena, que también son cereales, o el arroz. En el fondo, que si bien hoy día sí se están ocupando como adjunto o como características especiales, sobre todo la avena en algunas recetas, la cebada sigue siendo el cereal que se ocupa mayoritariamente en la industria. ¿Cuántas variedades tienen ustedes? No, no el estilo de malteado, no la pale ale con la Viena, sino que tipos de variedades madres con las que después hacen el proceso. Sí, hoy día trabajamos 6 variedades. Eh, si quieres te doy los nombres: Irina, Planet, Natasia, Sebastián, Traveler, Andrea. Dentro de esas variedades existen características especiales que en el fondo, a medida que el desarrollo de variedades cerveceras ha ido avanzando, es súper notorio ver cómo los BRIES se han preocupado de un poco la sustentabilidad y hacer que las variedades hoy día ocupen un poco de menos agua y también gasten menos energía en el proceso de secado, haciendo cáscaras más permeables. Eso es súper notorio en las variedades de cebada y como les comentaba anteriormente, nosotros, por ejemplo, este año estamos probando ya en escala un poco más grande otras variedades como Focus, Fántaga, Cosmopolitan, que son las variedades que la están, por así decirlo, llevando en Europa. Claro, excelente. También tengo aquí algunas cosas que son súper interesantes. Por ejemplo, tenía un dato rosa que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando para meterme más un poquito en el tema, para refrescar conocimiento y cosas que ya estaban leídas hace mucho tiempo. Que hay una cuestión que es como mágica, que es como, primero, el interior del grano es como lechoso, después se convierte como en una masa, después se seca y se contrae, se endurece. Entonces es como un proceso súper especial al final del que nos aprovechamos. Y es una cuestión que la gente no sabe, así como tampoco sabe los nombres de estas variedades madres, que son las que dan origen después del malteado a las variedades de malta de las que estamos hablando, como la Pale Ale, la Viena, y vuelvo a repetir, la Múnich. Y el usuario igual es súper interesante, o sería importante que el mismo usuario final empezara a preguntar estas cosas para atrás, como para que la persona que vende la malta se sepa los nombres o esté enterado de lo que está trabajando, porque por ejemplo yo recibo malta importada que yo sé que es una malta Munich, pero no sé la variedad. Y si le Bueno, pregunto a ciertas personas, no tengo cómo saberlo. mira, probablemente nunca vas a comprar una variedad pura, así como nosotros tampoco comercializamos variedades puras, porque en el fondo dentro de nuestro trabajo también está entregar algo que siempre cumpla con todas las características, ya sea de nuestra ficha técnica o de la ficha técnica que algún cliente te entrega, de características de la transformación propia que tiene el grano durante el proceso de malteo. Y por eso no se cultiva una variedad pura, sino que se cultivan varias variedades y uno después hace un blend de esas variedades para poder cumplir con la especificación, insisto, tanto propia como alguna especificación especial que te pide el cliente de los diferentes tipos de malta, como tú lo has mencionado. Claro. Ahora, todo esto Hay ayuda a la cultura cervecera. una persona ahí preguntaba por la diferencia entre la variedad de 6 hileras y las variedades de dos hileras. Sí, sí. Nosotros trabajamos principalmente con variedades de 2 hileras.
porque en el fondo en Europa se trabaja mucho con variedades de 2 hileras. Las variedades de 6 hileras, si bien se han desarrollado mucho menos en el mundo, tienen una característica muy importante que son variedades que desarrollan más proteína que las variedades de 2 hileras y por lo tanto tienen un mayor poder diastásico. Entonces eso quiere decir que tienen una mayor capacidad enzimática. El problema es que como dentro de la misma espiga se forman 6 granos, esos 6 granos tienden a ser muy irregulares en tamaño. Y el tamaño para el proceso de malteo es muy importante, porque si tú tienes una irregularidad en el tamaño, vas a tener una irregularidad en el proceso y eso te va a llevar a tener una mala calidad de malta. Claro. Ahí hay otra cosa, para llevarlo así a términos, sí, para llevarlo a términos prácticos, la espiga de la cebada puede tener 2 hileras de granos hacia arriba o puede tener 6. Al tener 6, claramente en una pequeña superficie, en la misma superficie comparada, el grano de dos hileras es un poco más grande porque tiene más espacio para ir creciendo. El de 6 está como achoclonado entre 6, está más chiquitito, y eso también hace que tenga más cáscara. Y la cáscara es algo que nosotros no estamos buscando. O sea, queremos cáscara para que haga una cama filtrante, pero el exceso de cáscara entrega cosas que nosotros no estamos buscando, como puede ser tanino, puede ser astringencia, y eso es algo con lo que hay que lidiar cuando son maltas de 6 hileras. La de 2 hileras también tiene menos cantidad de proteína, ¿ya? Y eso también es importante para nosotros porque lo que queremos es lo otro, que no es proteína, que ahora también Elena nos va a ayudar un poquito con eso, y la malta de 6 hileras tiene mayor poder diastásico, pero tiene este problema el problema de que es mucha cáscara, y la cáscara en exceso, generalmente se ocupa esta de 6 hileras en pequeñas proporciones para mezclarlas con otros fermentos que no tienen poder diastásico. Entonces, por ejemplo, con arroz o con algún otro cereal que no tiene enzimas para hacer la conversión de las cadenas largas en cadenas chiquititas, y se le mete un poquito de 6 hileras para eso. Uh-huh. Sí, pero bueno, nosotros trabajamos con solo variedades de 2 hileras hasta el momento. No sé qué es lo que va a pasar en el futuro, pero hasta el momento tenemos solo variedades de 2 hileras. Oye, y siguen creciendo, ¿no? ¿Qué dimensiones de exportación tienen ustedes? Porque me imagino que también para producir todo eso, no todo se consume en Chile, es una fracción pequeña la que se consume acá, ¿no? La verdad es que no es tan pequeña. Nosotros tenemos que importar cebada también para poder cumplir con los requerimientos tanto del mercado nacional como del mercado de exportación. Hoy día estamos dándole mucha importancia a la cebada nacional porque en el fondo tiene varias características que la hacen, entre comillas, un poco mejor que la cebada importada, sobre todo porque nosotros durante el periodo de cosecha, sacando un poco este año, no tenemos grandes lluvias, entonces eso hace que la calidad sanitaria de nuestra cebada sea un poco mejor, a diferencia, por ejemplo, de la cebada argentina, en la que el periodo de cosecha llueve bastante y ellos tienen bastante problemas de hongos en ese sentido, porque si bien el proceso maltero es como que parte en el remojo, ¿no? Y termina en el secado, pero el almacenamiento de la cebada es muy importante porque nosotros cosechamos durante el verano la cebada, el periodo de cosecha va más o menos de diciembre a mediados de marzo o principios de abril, dependiendo un poco del año, y tenemos que almacenar esa cebada hasta la próxima cosecha y esperando también un poco el tema de la dormancia, porque un grano de cebada recién cosechado no se puede maltear porque en el fondo como que la capacidad o la energía germinativa no está en su máximo esplendor, entonces hay que esperar un par de semanas a que eso ocurra. Claro, y eso es otra característica que tiene el grano este particular, que tiene este periodo de dormancia, donde que lo puedes tener almacenado, pero si le das todas las condiciones, aunque no sea su fecha para crecer, igual asimila que tiene la cantidad de humedad, la temperatura y parte. Entonces también por eso es tan exitoso en el mundo, por eso se cosecha en tantas partes. Entonces hay que tener un ojo extra en el almacenaje, de que sea un lugar seco y que no se cumplan las condiciones para que el grano empiece a germinar, porque podría volver a germinar en cualquier momento. Y pierde su energía germinativa y en rigor el grano se muere y ahí ya no te sirve para convertirlo en malta.
Claro. Y eso en el tamaño, porque no sé los metros cuadrados exactos, pero son instalaciones gigantescas, son una maltería. La primera barrera de entrada para poner una maltería es que hay que tener una instalación gigantesca para poder hacerlo. Esto se hace, por ejemplo, en Europa, muchas malteras clásicas lo que hacen es extender 3 4 o 10 pulgadas de malta en el suelo, al final. Entonces hay que tener un montón de espacio y eso es una inversión gigantesca para poder hacerlo. Claro, pero el proceso de malteo en el suelo es poco controlado, entonces en el fondo por eso se tienen las instalaciones que se tienen, donde tú tienes un lecho de germinación que tiene una base por donde en el fondo, por donde debajo circula el aire, porque la circulación de aire con humedad es muy importante durante el periodo de germinación. Entonces en el suelo tú tendrías que estar tratando de mover constantemente Removiendo todo el rato. esa semilla, porque en el fondo si no se te va a morir o se va a terminar pudriendo. Si eso ocurre, porque estamos hablando de que es un proceso húmedo que ocurre más o menos entre los 44 y los 45% de humedad, con una temperatura bastante ideal para la reproducción de microorganismos. Entonces, por eso hay que tener tantos cuidados durante el proceso de malteo. Hay que ser súper especialista para poder hacerlo al final y para entregar un buen producto y que después uno lo pueda ocupar súper bien. Con respecto a la composición, a mí me gustaría dar un pequeño, para que lo tengan en la mente, imagínense un huevo, ¿ya? Un huevo de gallina, obviamente, es una cáscara protectora que adentro tiene un embrión, que es una pequeña vida, y tiene alimento alrededor que alimenta ese embrión para que crezca. Y mantengan eso en mente porque cuando se empiezan a meter los nombres técnicos ya como que se complica un poco la cosa, pero eso es un grano de cebada al final. Entonces, Elena, por favor, tú que eres más técnica, confúndelos a ellos. No, la idea no es confundirlo. Yo me imagino que la mayoría de las personas que nos está viendo en algún minuto de su vida en el colegio hicieron el ensayo de poner un poroto en un algodón húmedo y ese poroto germinó. Básicamente nosotros hacemos exactamente lo mismo en condiciones muchísimo más controladas y como tú lo decías previamente, en el fondo aquí lo que pasaría si es que este proceso de germinación no se detiene es que se va a formar una nueva planta, pero nosotros el proceso de malteo es un proceso donde se hace una germinación controlada y también dependiendo del tipo de malta es cuántos días o cuánta transformación tenemos durante este proceso de malteo. Y en el fondo lo que se busca durante el proceso de malteo es liberar el gránulo de almidón que está entre una red de proteínas y beta-glucano para que en el fondo durante el proceso de maceración se pueda liberar. Básicamente yo siempre lo asimilo el proceso de malteo a que las personas se imaginen una muralla de ladrillos que están pegados con cemento y lo que nosotros hacemos durante el proceso de malteo es romper ese cemento para que los ladrillos queden libres y ustedes los puedan hidrolizar en la maceración cervecera. Uh-huh. Claro, porque al final lo que está haciendo aquí la planta es germinar. ¿Germinar qué es? Es preparar todo para crecer al final. Y en ese preparar todo para crecer tiene que tener reservas de comida que nosotros vamos a ocupar y la vamos a transformar de almidón en azúcares más simples y va a generar una serie de enzimas que son las que interactúan para producir los cambios químicos dentro del grano. Van a salir una serie de enzimas que son las que nosotros vamos a activar después en el macerado. ¿Ya? Entonces, tienen que pensarlo de esa forma, piensen en la cerveza final que se están tomando, pero también piensen en el proceso, piensen en el macerado, que hay que convertirlo. ¿Qué es lo que hacemos en el macerado? Como pequeño resumen, lo que tenemos adentro de alimento en la semilla es una tremenda cadena de carbohidratos, que es una glucosa que es súper compleja y grande, y la levadura no puede metabolizar eso para convertirla en cerveza, en alcohol y en CO2. Entonces, lo que tenemos que hacer es cortar esa cadena, y esa cadena la cortan enzimas súper específicas y especializadas que están en la pared del grano y que se desarrollan en este proceso de malteado. Y esas son las enzimas que en una condición húmeda, o sea, en el remojo que hacemos en el macerado, a una temperatura y un pH más o menos constante y más o menos controlado, lo que hacen en el macerado, en nuestra olla maceradora, es cortar esas cadenas largas de almidón en cadenas más pequeñas, y esas cadenas pequeñas sí son fermentables y la levadura sí las puede transformar. ¿Ya? Entonces estamos hablando desde la agricultura, pasando por la cosecha, la guarda, el malteado, para que pase este proceso de una pequeña, es un granito de este porte, pero adentro de eso pasan un montón de cosas y eso es lo que nosotros transformamos después en cerveza.
Claro, porque, bueno, una de las cosas más importantes que ocurre durante el proceso de malteado es que la cebada como tal está almacenada a una humedad que está entre los 13 o 12, 13% de humedad, así es como nosotros la almacenamos. Y en la primera etapa del proceso de malteado es un proceso de remojo que lo que busca es que toda esta actividad enzimática que está principalmente en el embrión del grano, se active con el aumento de humedad. Entonces ahí buscamos en el proceso de remojo, buscamos llegar de un 13 o 12% de humedad a un 42, 43, para que toda esta maquinaria bioquímica que ocurre dentro del grano se active, para nosotros mantener esa humedad a una cierta temperatura, de acuerdo a qué tipo de malta queremos hacer, durante 3 o 4 días, dependiendo de la variedad de la cebada. Claro, y ahí podríamos hablar de los pasos. ¿Qué viene después del almacenamiento? Después viene una limpieza y ahí vienen varios pasos de malteo que terminan en un producto final que nosotros podemos ocupar. Claro, bueno, el proceso como tal de malteo es primero el almacenamiento, como te comentaba, donde se cuida mucho todo lo que es temperatura y humedad para que el grano no se muera. Posterior a eso se hace un proceso de selección, donde se seleccionan los granos del tamaño que nosotros buscamos, que mayoritariamente son 25 a 28 milímetros, y eso se lleva al periodo de remojo, donde se busca aumentar la humedad desde un 13% más o menos a un 44, 45%, insisto, dependiendo un poco de la malta que queremos hacer y de la variedad de la cebada. Después de eso se pasan a las camas de germinación o cajones de germinación que se conocen, donde la cebada básicamente está en un tremendo cajón que tiene un piso falso donde circula aire, y además, a su vez, esta cebada es removida para, en el fondo, levantar lo que está al fondo y pase a la parte superior. Esta cama de cebada tiene, por lo general, no debería tener más de 1 metro de alto, para que toda la cebada se germine homogéneamente. Y luego de eso tenemos el proceso de secado, que es un proceso que se tiene que hacer en un principio a muy baja temperatura, y por lo tanto son procesos de secado que duran entre 15 a 20 horas, para posteriormente bajar esa humedad que está en un 44, 45% hasta un 4,5, 5%, que es la humedad en la que se comercializa la malta. Y posterior a eso, en el horno la cebada todavía queda hasta que se enfría, y posterior a eso se hace lo que se llama sacarle el brote, porque durante el proceso de germinación crece un brote, como les creció a ustedes en el ensayo del poroto, y ese brote se tiene que A los que lo retirar. hicieron bien. Claro, básicamente. Y ese brote se tiene que retirar, para, en el fondo, después almacenar la malta. Y la malta, como producto terminado, tienen que pasar por lo menos un periodo de 15 días de que se termina hasta que la puede utilizar un cervecero, principalmente para que toda la maquinaria bioquímica interna entre en un equilibrio. Perfecto. Ahí hay otra apreciación que hacer desde el punto de vista práctico del cervecero, que no toda la malta, no toda la cebada malteada es igual. ¿Ya? Tenemos por lo menos dos grandes tipos, ¿ya? Y los dos grandes tipos son las que nosotros ocupamos en el proceso cervecero. Primero, la malta base, que es la malta que ahí Elena nos va a explicar un poquito también, de que no pasa por un estrés de calor, sino que se deja que el proceso enzimático ocurra y queden ahí guardado un stock de almidón súper grande, y eso se llama poder diastásico. Tienen un alto poder diastásico las maltas bases, son las tipo las Pale Ale, las Viena, que son la base fermentable de nuestro mosto, que en la maceración. ¿Ya? Esos son maltas bases, y también están las maltas especiales. Y en las maltas especiales, yo por lo menos las divido en dos, que unas que son las caramelos y las otras que son tostadas. Entonces, todo depende del calor y de la humedad que se le vayan haciendo, cómo va reaccionando el grano. Entonces, si tú lo calientas poquito, se queda toda la actividad enzimática adentro, queda una reserva de almidón importante para que después se pueda extraer mucho azúcar fermentable de ahí, y esa es la base de la cerveza. Por eso es la malta base. ¿Ya? Pero si la dejas más tiempo, se va a empezar a cristalizar por dentro el grano y va a empezar a entregar sabores como a caramelo, como un poquito levemente tostado, como a corteza de pan, y si lo dejan más tiempo aún, y ahí nos pasamos al rango de las tostadas, empieza el chocolate, el café, que no es que le echen café, no, porque también me han preguntado, no es que le echen chocolate o le echen café, lo que es un perfil similar
el tostado llega a un grado similar a lo que uno siente cuando toma café. Ahora, distintas cosas pasan, no pasa lo mismo. Por ejemplo, en el tostado, ahí entramos como en una cuestión súper compleja, que son las reacciones de Maillard, que entregan sabores, aromas, y no nos vamos a meter en eso ahora específicamente, a lo mejor más adelante lo hacemos, pero el tostado tiene que ver con eso, y el chocolate y el café también tienen que ver con eso. Con un poquito menos de calor se cristaliza y están todas las cristal o las cara algo que uno compra están en ese rango, y las maltas bases son las que reciben menos calor. Entonces ahí también la experta técnica va a profundizar un poquito ahí, yo creo que tiene tema para hacerlo. Más que en el fondo que las maltas bases reciban menos calor, porque en el fondo es harta la cantidad de energía que se necesita para bajar desde 40 y algo por ciento de humedad a un 4,5 o 5%. Pero sí es muy paulatino ese calor. Entonces yo en una primera etapa, cuando hago una malta base, tengo que tener mucho cuidado en las primeras horas de no superar ciertas temperaturas cuando tengo el grano todavía muy húmedo, porque en el fondo voy a matar la enzima. ¿Qué es lo que ocurre cuando se hace malta caramelo, por ejemplo? Cuando nosotros ya tenemos un término que se llama malta verde cuando termina la germinación. Y para tú hacer malta caramelo tienes que tener, tu materia prima en el fondo es la malta verde. Y la malta verde la llevas a los equipos donde lo que se hace en una primera etapa es elevar la temperatura para que las enzimas propias que tiene el grano hidrolicen internamente el almidón. O sea, lo que ustedes hacen en la maceración, para nosotros hacer la malta caramelo se hace en el interior del grano. Y también se producen azúcares y dextrinas que posteriormente, como tú lo dices, en el proceso de secado van a producir una reacción de Maillard junto con las proteínas solubles que tenemos dentro del grano. Porque en el fondo, si bien lo fermentable y lo que produce el alcohol es el azúcar, la levadura y la proteína soluble también son súper importantes para el proceso cervecero como tal. Porque en el fondo la levadura en un principio no se alimenta del azúcar, sino que para reproducirse se alimenta primero de las proteínas solubles o de los aminoácidos libres que están. Y estos Claro. aminoácidos libres para hacer las maltas caramelo reaccionan con el azúcar y forman estos colores caramelizados que se tienen dentro de la gama, y que en el fondo después del periodo de tostado es donde se producen los diferentes colores, dependiendo de la temperatura que tú le vayas poniendo y el tiempo que vaya teniendo. Va a tener desde una caramelo 40 o 70, que son los colores más bajitos, hasta una caramelo 300 o 400. Claro, por ejemplo, si hacemos el match con las cervezas, con lo que tomamos, en la semana pasada hicimos una cata de cerveza inglesa que tienen una particularidad que son súper maltosas, y esa maltosidad viene precisamente de esta complejidad de Maillard. En pequeñas cantidades de malta chocolate o de malta especial o de Marisotter, que también es como una variedad madre de los estilos ingleses, y con algo de caramelo se logra esta complejidad, ¿ya? En cambio, la próxima semana, con los máster Fernando y Fuyen, vamos a hacer otra cata de cerveza alemana. Vamos a vincular un poquito más con los procesos, pero hablando de ingredientes, en las maltas alemanas tienen otra característica, ¿ya? Y ahí nos encontramos más con masa, no pasaron por tanto proceso de Maillard, sino que están como más entre las caramelos y las maltas bases, bien especiales, ahí vamos a hablar harto de eso. Entonces, también cuando hablemos de esto, no es solo malta chocolate. Piensen también en las cervezas que están tomando. Por ejemplo, una Dunkles o una Doppelbock tiene malta oscura, de dónde viene la malta. Entonces también es súper bueno ir probando, y también es súper bueno que cuando te llega tu receta de granos, mascar el grano, o sea, y trata de identificarlo por separado. O sea, si tú eres cervecero todo grano y compraste Pale Ale, pruébalo, máscalo, trágatelo, y vas a sentir después que eso lo vas a encontrar en la cerveza. O de cierta forma lo vas a encontrar en la cerveza, cosa que es difícil hacer con el lúpulo. ¿Ya? El lúpulo solo con aroma, no, si te lo comes no vas a poder identificarlo, pero sí con el grano de malta tenemos esa ventaja. Entonces, es una súper buena idea cuando llega tu receta de grano, probarla y después probar tu cerveza y revisar estos videos o cualquier otro video acerca de los estilos de cerveza, y vas a hacer el link entre la malta, entre el tipo de malta, entre el insumo que te estás comiendo, que usaste, y el resultado final de la cerveza, que es a donde vamos al final, si lo que queremos es hacer buena cerveza. Entonces tienes que tener un referente y saber más o menos cómo se consiguió, con qué ingredientes se realizó. Sí, efectivamente. Hay una pregunta que yo creo que tú puedes responder mejor, que ¿cuánto tiempo puedo tener almacenada la malta y cuáles son las mejores condiciones de temperatura para almacenarla?
La malta, como es un grano que está con una humedad inferior a la humedad ambiental, es un grano que es bien higroscópico, entonces en el fondo para almacenarla hay que tener ojo con la humedad, mucho ojo con la humedad. Y yo te diría que una de las mejores condiciones para almacenarla, ojalá es en un lugar lo más seco posible y que no sobrepase más allá de los 15, 18 grados Celsius. Y el grano entero también, porque cuando te venden el grano partido se oxida mucho más rápido, se puede, si está dentro de una bolsa, no se va a oxigenar, así como, wow, no se va a oxigenar tan rápido, Y pero sí, a pesar que la malta es uno de los, o sea, la cebada es uno de los cereales que menor grasa tiene, pero sí es de fácil oxidación cuando está molido, porque en el fondo ahí lo que estás haciendo es aumentar el contacto con el aire. Entonces tienen un contacto con el oxígeno mucho mayor y por eso se oxida. Pero sí es claro. importante almacenar el grano entero. Si lo moliste, es mejor ocuparlo. Claro, por ejemplo, nosotros para mandar la receta lo que hacemos es entra el pedido y cuando lo vamos a despachar lo molemos. Entonces nos aseguramos y ganamos varios días de oxidación y van una bolsa también bien protegida. Así que no deberían tener problema con eso a menos que lo compren y lo dejen ahí 2, 3 meses. Se va a notar, y se va a notar. O sea, si ejercitan esto de probar, se van a dar cuenta que es un producto que está raro. Entonces que no es cerveza. ¿Y cuál aconsejas para whisky? Ustedes no tienen variedades de whisky, pero así en la No elaboración de tenemos whisky se usan hartas maltas de cervecería. O sea, nosotros no tenemos una malta especial para whisky porque en el fondo el volumen del mercado no da, nacionalmente hablando, en el fondo no tenemos tanta venta como para desarrollar una malta para whisky. Está incipiente Eh, el whisky recién, la elaboración de whisky. pero la malta base o la malta Pilsen que nosotros llamamos es una buena malta para empezar a trabajarla porque además es la que tiene la mayor capacidad enzimática. Yo te diría que si no tenemos una malta para whisky, lo que se puede hacer para aprovechar bien el grano es hacer una maceración bastante larga y bastante cuidada en las temperaturas óptimas como de la enzima alfa-amilasa principalmente, que estamos hablando de los 68, 65 grados Celsius, y ahí vas a tener una mayor hidrólisis, vas a tener menos dextrina y vas a tener más azúcares simples. Pero una malta especial para whisky no tenemos. Pero sí la Claro. malta Pilsen es la que tiene la mayor capacidad enzimática de las que tenemos. ¿No? Y lo que buscamos con el whisky es un super wash, un wash, al final es una super maceración para que sea super fermentable, es una cuestión O a otro buscas, en nivel. el Entonces, fondo, buscas llevar mayoritariamente todo el almidón de la malta a azúcares simples. claro, eso es específicamente. Y ahora que nos metimos en variedades, ¿qué catálogo más o menos manejan ustedes de maltas base y de malta? Yo ocupo harta, pero no ocupo todo. Pero sí, hay una en especial que me gusta mucho, que es la especial 240 BC, creo que es, sí, 240 especial. Y me gusta harto porque no se parece mucho a ninguna de la competencia, de las que yo he probado, importada incluso. Entonces, como que le da una nota distintiva, como un poquito de nuez, como un poquito de fruto seco entre medio. Bien, me gusta meterla harto, sobre todo en la inglesa. La meto entre medio porque hay maltas que no podemos conseguir derechamente aquí en Chile fresca. Entonces, para meterle una capita de complejidad y como de fruto seco y de nuez, le meto la especial 240, casi todas mis recetas en realidad, las que son tipo inglesa. Entonces, cuéntame un poquito de tu catálogo ahora. Dentro de las maltas base, bueno, tenemos la malta Pilsen, tenemos una malta Extra Pale, que la malta Extra Pale es una malta un poco menos transformada que la malta Pilsen. Luego tenemos la Pale Ale, la Munich y la Viena. El año pasado sacamos una malta que se mueve ahí entre la malta base y la malta especial, que es una malta melanoidina, que tiene un rojo intenso y además también tiene un poder diastásico importante, pero no es una malta que está pensada para hacer una cerveza 100% con esa malta. Ya. Eh, y bueno, también tenemos malta de trigo dentro de lo que es en las maltas bases. Esa es como, redondeando, esas son las maltas bases que tenemos. Y Y dentro es de un las súper buen maltas, espectro para hacer todas las cervezas al final. Como que no te falta nada para transitar por la mayoría de los estilos de cerveza. sí, exactamente. Y dentro de las maltas especiales tenemos las maltas caramelo y tenemos las maltas tostadas. Las maltas caramelo tenemos desde el rango del color 40 hasta el 390, 400.
Y en lo que es tostado tenemos las 600, 900 y 1200 en lo que es malta, porque también tenemos cebada tostada. Y Maltexco tiene un producto que es súper particular para los estilos de cerveza negra, que es la perla negra, que en el fondo es una cebada perlada, es una cebada a la que se le ha retirado su cáscara, que posteriormente se ha tostado. Entonces eso en esos estilos cerveceros te permite no tener tanta astringencia, que es la que otorga la cáscara. Claro, eso lo hacemos, yo lo ocupo harto en la Stout, en la Imperial Stout, en la Rose Porter también le meto eso harto, queda súper bien porque le da un torrado agradable, que conversa súper bien con el lúpulo, entonces una súper buena alternativa. Ahora, ojo que las tostadas de ese tipo no tienen ningún poder diastásico, o sea, no hay No, ninguna transformación ahí, se ocupan en pequeñas proporciones, de hecho se ocupan el 3%, el 5% de la receta, no más que eso, porque después ya son demasiado invasivas y entregan astringencia o entregan otras cosas, acidez sobre todo, entonces después esa acidez hace que el lúpulo resalte demasiado, sobre todo si lo haces con agua sulfatada, entonces no, es poquitito, poquitito, pero súper buen producto para agregarlo a poquitito, para oscurecer recetas también y entregarle un hint ahí como especial. uh-huh, sí, sí. ¿Qué Eso es súper diferencia hacen importante. los números? ¿Qué diferencia hacen los números, las maltas especiales? Y si son universales estos números, sí, pues son ahí tú comentas, hay dos escalas. En las escalas de color, sí, existe el EBC y existe el Lobby Bond. Principalmente el Lobby Claro. Bond se ocupa en el mercado americano y el EBC en el mercado europeo o en Latinoamérica también. Trabajamos nosotros con EBC. Toda la Claro, siempre se metodología van a encontrar los analítica, dos. sí, toda la metodología analítica de la malta está basada en, en, en libros que existen hace ya muchos, muchos años, que en el fondo tienen todos los métodos analíticos que nosotros tenemos que tener implementados para tener los parámetros físico-químicos del producto terminado, y dentro de eso están las metodologías EBC para medir color y para medir todos los otros parámetros de la malta. Claro, son relativamente equivalentes. Hay un rango cuando se va oscureciendo la malta, ya no son tan equivalentes, pero en términos generales, si te dice que son 12 EBC, es la mitad de los bibón. Es como Ah, ya. más fácil de entenderlo así. Pero después cuando se Sí, va bueno, oscureciendo la malta, ahí se van desviando un poquito más. nosotros trabajamos básicamente en EBC, pero las fichas técnicas de las maltas especiales tienen las dos escalas. Claro. Tiene que ver más que nada con el procedimiento para medir el color, porque al final es bien subjetivo. ¿Verdad? Es como el IBU, así como yo puedo medir 30 IBU aquí en mi casa. Pero Es súper difícil. nosotros, o sea, la metodología analítica de color está determinada en el NIVA, que es como la Biblia para nosotros Ujú. analítica. Existe una metodología estandarizada que te dice cómo moler, cómo mezclar, con cuánta agua hacer la maceración, y para después leer eso en un espectrofotómetro y tener el resultado. Claro, No, no es eso súper es, subjetivo. a nivel industria está súper desarrollado, de hecho, he visto varios laboratorios que tienen el espectrofotómetro, Sí, y que es lo mismo que se hace con el lúpulo, por ejemplo, que ya hay un espectrofotómetro UV, que es un poquito más caro, es otra herramienta que tiene otro espectro, tiene otra banda, y pasa algo parecido. Lo que sí es una referencia para el cervecero casero. Nosotros siempre estamos hablando del cervecero casero, es una referencia. ¿Ya? Por ejemplo, yo como juez de JCP, yo tengo una cartilla, una hojita que me dice los colores, ah, ya. como para tener de referencia, pero el cervecero casero no la tiene y como que los programas de cálculo te entregan un color en la pantalla, por ejemplo, de cálculo cervecero, pero el color depende de la pantalla, depende del brillo, entonces siempre se pueden ocupar como referencia, pero no son, por ejemplo, si tú quieres conseguir una cerveza de 40L, y compras el Malta de 60L, no es que no te va a quedar, o sea, al final siempre es un punto de referencia, es un buen punto de referencia, pero es un punto de referencia al fin. Entonces es un buen estándar para hacer la compra, pero no es el resultado final necesariamente. ¿Ya? Así que no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para que la tire el tiro, porque estamos llegando a la hora. Y no sé si tú, Elena, quieres entregar algún otro mensaje o si se te quedó algo ahí en el tintero como para poder decirlo ahora también. Bueno, nosotros, y en lo particular yo como jefa del Departamento de Desarrollo, siempre estamos
como abiertos a recibir cualquier sugerencia o si es que necesitan hacer algún estudio o cualquier cosa en la que se puedan ocupar las instalaciones de nuestro laboratorio, que a nosotros también nos van a permitir generar conocimiento, que es lo que personalmente soy la encargada de llevar en Maltexpo. Siéntanse con la libertad de escribirnos, de comunicarse con nosotros. Estamos actualizando la página web también, así que para que la vayan a visitar y siéntanse en la libertad de ponerse en contacto con nosotros. Perfecto. Y nosotros estamos desarrollando... No porque seamos una empresa grande, no atendemos a los clientes más pequeños. Eso no, sí, no, yo lo viví. A mí no, yo no tuve problema con ustedes tampoco cuando partí. Ahora ya estamos más grandes, haciendo compras más grandes, ya estamos como este live surge precisamente por eso. Nosotros tenemos un catálogo súper amplio de recetas para los usuarios y nos han llegado un montón de mensajes para que abramos la tienda y lo estamos pensando, estamos tratando de ver cuáles son las estrategias para que funcione, porque nosotros trabajamos con un producto que no funciona igual como el todo grano. Entonces estamos tratando de masificarlo y abrir un poco ese aspecto. Y la ayuda de ustedes también es súper importante para nosotros porque también nos dan un poco de conocimiento, nos ayudan con el soporte y estamos en pañales un nuevo producto para lanzarlo pronto y ese va a ser como la piedra angular en la que vamos a soportar esta nueva idea de abrir la tienda y empezar a vender masivamente el producto, la recarga y la receta, porque la recarga tenemos un catálogo de como 40 recargas distintas, no sé, venderemos unas 100 recargas al mes. Tenemos 2.200 usuarios ya casi, entonces es un montón de cerveceros y yo sé que hay muchos más y que no son mis usuarios y también me gustaría llegar con el producto a ellos porque es un buen producto, porque funciona, tiene producto nacional entre medio, se apoya mucho en el producto nacional y ya tenemos agendado un próximo live cuando sigamos avanzando en este proyecto, que vamos a verlo directamente contigo como encargada de desarrollo, que ya está comprometido, entonces cuando sea el momento vamos a hacer el lanzamiento y vamos a hacer un live para explicar de qué se trata eso, así que estén atentos muchachos con esa información que va a estar bien entretenida porque va a ser llevar levadura líquida, recarga diseñada y producto de soporte para todo el público, no solo para los usuarios Barbón. Sí, ahí están haciendo una pregunta. De la Malta Pils. Sí, dice que la Malta Pilsen estaba más tratada o transformada. Bueno, lo que pasa es que dentro del proceso que ocurre dentro del grano durante el malteo, en el fondo que se tienen diferentes niveles de avance, por así decirlo, de la futura planta. No sé si se entiende, pero en el fondo una malta extra pale es como que tengo una semilla muy recién germinada y voy avanzando en este proceso de germinación antes de detenerlo para que se transforme en malta. Entonces dentro de eso está la extra pale, la pilsen, la pale ale y un poquito más arriba la Munich y la Viena. Perfecto. Yo creo que a mí me quedó claro. No sé si tiene alguna pregunta adicional del amigo, si no ya estaríamos casi como despidiéndonos. Recuerden que la próxima semana vamos a hacer otra cata porque vamos emulsionando el contenido técnico con cerveza. Entonces vamos a hablar de cerveza alemana, vamos a hablar de escuela alemana, vamos a hablar de proceso para llegar a la cerveza alemana en la cervecería casera. Al final, porque hay mucho mito también. Fuyen, por ejemplo, me comentaba, hay mucho mito con la decocción, por ejemplo, siendo que cuando uno lo aprende ya se puede hacer. Entonces vamos a tratar de aterrizar un poquito los conceptos para que de a poquito se vayan atreviendo y vamos a tratar de lanzar un producto pronto también para que puedan ejecutar eso mismo que vamos a hablar ese día. Así que estén atentos, conéctense el otro miércoles a la misma hora y vamos a estar probando, emulsionando nuestras gargantas con el elixir alemán. Así que, Elena, muchas gracias, vamos a estar en contacto y ojalá que salga luego lo que estamos trabajando para que después nos juntemos de nuevo y le contemos a los muchachos cómo va a funcionar. Así que gracias por tu conocimiento también. No, para eso estoy, no hay problema, cuando lo necesiten. Ya pues, gracias muchachos por conectarse y nos vemos el otro miércoles. Que estén bien, chao. Que estén bien, chao.